Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. San Juan 14, versículo 3. Acompáñeme en la siempre viva y eficaz palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Dios es fiel. Dios es maravilloso y especial. Y nos ama. Amén. Nos ama, nos ama, nos ama. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. Juntos unánimes, antes de ir a la palabra con la Biblia en la mano, digámosle: Señor, háblanos por tu palabra. Preparamos nuestros corazones, disponemos nuestros espíritus, abrimos nuestro entendimiento y te pedimos que, como hiciste con los 12 apóstoles en el aposento alto, cuando soplaste sobre ellos el Espíritu Santo, soples sobre nosotros entendimiento de las Escrituras, sopla sobre nosotros amor por la palabra de Dios, sopla sobre nosotros un conocimiento que va más allá de lo natural, Señor, a lo sobrenatural, un conocimiento espiritual. Tu palabra dice que la letra mata y el espíritu vivifica. La palabra de Dios dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, y nosotros hoy disponemos nuestros espíritus a la verdad de Dios. Aleluya. San Juan 14, mi amado, versículo 3, leámoslo juntos con amor y con alegría. Dice así, léalo conmigo con todo su corazón. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Antes de sentarte, dile a que está a tu lado: Jesús quiere que estés con Él. Jesús quiere que tú estés con Él. Amén. Jesús anhela que nosotros estemos con Él. Y antes de sentarse, dígale: Señor, y yo sí quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Póngase cómodo y vamos a compartir una palabra. Considerando que la trompeta está a punto de sonar, como iglesia, como ministerio, Emmanuel ha querido que nos sumerjamos en el entendimiento de su venida, en el entendimiento de que Él ya viene otra vez, y lo hemos denominado conciencia maranata. Conciencia es el acto por el cual yo intuitivamente sé lo que es cierto y lo que no es cierto. Puedo separar la verdad de la mentira. Puedo mirar a los ojos y saber qué hay en el corazón de una persona. Y lo que estamos recibiendo ahora es conciencia de su venida. La palabra maranata es una palabra griega donde el Espíritu y la iglesia dicen: ven pronto, Señor Jesús. Cada vez que decimos maranata, nuestros labios están diciendo: ven, Señor, ven tu iglesia a levantar, ven tu iglesia a llevar al reino de los cielos, porque los días están cerca. Y la pregunta que nos hacemos, listos, todos como muy listos que somos, solo hay gente lista, inteligente, sabia en este lugar. ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos preparados para su venida? Hemos sido advertidos desde que aceptamos a Cristo como Salvador. Yo hoy estoy cumpliendo años en el Señor. En un día como hoy acepté a Cristo como Salvador, salvo que no era domingo, era viernes. Y pocas veces me tocan los domingos de cumpleaños con el Señor. Y siempre me veo atravesando ese camino del Señor. Ya son 3 décadas caminando con el Señor y recuerdo los pasos hacia sus brazos. Y agradezco a Dios cada día de mi vida que el siguiente paso será el reino de los cielos. Y hoy quiero compartirte acerca de conciencia maranata. Este servicio, como aparece para quienes nos acompañan desde sus hogares, a quienes saludamos también, aparece allí por los tuyos. Por los tuyos tienes que recibir conciencia maranata.
Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia y escuchamos este hermoso versículo, dice Jesús: si me fuere, es el primer anuncio de su partida, voy a prepararles un lugar. Reina Valera 60 dice: haré morada para vosotros. Y dice: y vendré otra vez y vengo es a llevarlos. Cuando yo vengo a llevarlos. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Y hoy Conciencia Maranata es que usted y yo recibamos ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Que donde usted y yo estemos en el cielo, también los tuyos puedan estar. Bueno, creo que va a tener que definir primero quiénes son los tuyos, ¿cierto? Porque a la usanza del Señor Jesucristo, Dios quiere que tú desees, que tú quieras, que tú anheles, que de verdad haya una profunda preocupación por los tuyos. Y necesitamos entender que el Señor Jesús dijo: a donde quiera que yo vaya, por donde yo camine, yo quiero que ustedes estén conmigo. Yo lo vino así, no sé si te pasa, pero quienes tenemos una relación bonita con el cónyuge o con la mamá o con el papá, por la vida que tenemos a veces se nos presenta que alguien nos invite a un lugar, ¿cierto? Y entonces de repente alguien nos lleva a un restaurante y tú ves que sirven ese manjar que a tu esposo le gusta y tú dices: ay, yo tengo que venir acá con mi esposo, a él le encanta esto, ¿cierto? Porque quieres que esté ahí. Pero de repente es ese bagre asado y dices: no, mi mamá lo ha probado en todo restaurante, pero en este no, yo quiero que ella venga a este lugar. Y esa es la usanza de Jesús. Cuando regresó al cielo dijo: yo quiero que ellos estén conmigo aquí, que vean todo el fruto de su sufrimiento, que sus padecimientos no fueron en vano, que lo puedan ver. Y Jesús quiere que nosotros estemos allí. Así que déjame definirte qué es lo que nos propone el Señor. ¿Qué espera el Señor? Que esa unción de amor que Él tiene en su corazón por los de Él, en ese momento eran los 12, los 70, los 120, quienes le habían recibido en su corazón, tú también lo tengas. Por los tuyos. Los tuyos están conformados por 3 personas. Los tuyos están conformados por tu familia nuclear, que es tu esposa, tus hijos y las personas que viven contigo en casa. Si tu señora madre vive en casa tuya, ella hace parte de tu familia nuclear. Si tu suegra, tu abuelito, tu tío está en tu casa, es también familia nuclear. Si hay un siervo como Eliezer de Damasco que vive contigo en casa, él hace parte de tu familia nuclear, así no tenga contigo lazos de consanguinidad. Pero hay otra familia a la que llamaremos hoy familia parentela. Y la parentela está conformada por los tíos, suegros, primos, cuñados con cuñados. Ahora todos tenemos una nueva familia, ¿cierto? Cuando nosotros nos casamos, somos introducidos en una nueva familia, y cuando nuestros hermanos se casan, introducen en nuestra familia una familia. Entonces, eso se llaman parentela. Pero nosotros también tenemos una familia extendida. Esa familia que nosotros solo vemos en las exequias o en los matrimonios, ¿cierto? Y que alguien le dice a uno: ese es su primo, ¿cierto? Y en las exequias todos estamos: hola primo, hola prima, pero ni siquiera sabemos cómo se llaman. Qué pena, pero esas personas que son parte de nuestra familia nuclear, o son parte de nuestra familia extendida, o son parte de nuestra parentela, son los míos. Los míos, porque de una u otra manera nos unen lazos de consanguinidad. Y hágame el favor y le dice al que está a su lado: los lazos de consanguinidad nunca se rompen. Los lazos de consanguinidad nunca se rompen. Ahí está la esposa diciéndole al esposo: ¿su mamá también? Sí, esa mamita también, ¿cierto? Esa mamita también. No se rompen. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que nosotros, que tú y que yo tengamos un amor sincero por los nuestros. Y sincero significa que decimos las palabras que dijo Jesús: yo quiero que ellos estén donde yo esté. ¿Dónde voy a estar yo con el Señor toda la eternidad? En el cielo. Y yo quiero que ellos estén allá. Yo quiero que mi papá y mi mamá
vayan conmigo al cielo. Yo quiero que mis hermanos, mis cuñados y cuñadas y todos mis sobrinos vayan conmigo al cielo. ¿Tú quieres lo mismo? Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, dice que Dios quiere lo mismo. Y dice algo muy lindo, dice en la segunda parte del versículo, es segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Voy a pedirle que lo busquemos todos, porque la palabra de Dios es hermosa. Y hay personas que lo piensan y dicen, ay, desde que yo me acuerdo, desde hace 3 décadas, cuando yo acepté a Cristo como Salvador, están diciendo el Señor viene. Y hay gente que dice, y el Señor nos dice, no tengas la promesa por tardanza, porque otras personas la tienen por tardanza. Lo que pasa es que el Señor es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno se pierda. La única razón por la que el Señor no ha venido es por la paciencia del Señor, porque sabe que tu suegro, que tu suegra, que tu primo, que tu hermano, que tu abuelito, que tu concuñado no ha aceptado a Cristo como Salvador. Y puede ser una muy linda persona y puede practicar aún una religión conocida o desconocida, pero no irá en el rapto de la iglesia. Y Dios, siendo paciente para con nosotros, que quiere que ellos pasen con nosotros la eternidad, ha detenido ese sonido de la trompeta, pero ya no será mucho. El apóstol Pedro dice que Jesús quiere que todos se salven y que por esa razón es paciente y por eso ha esperado, porque algunos de nuestros familiares aún toman, otros aún consumen droga, otros aún no han recibido a Cristo como Salvador, aunque no llevan una vida ilegítima, pero de todas formas no están escritos en el libro de la vida, y cuando la trompeta suene solo subiremos quienes seamos hallados en el libro de la vida. Entonces, como nadie tiene un mapa de la eternidad, ni nadie tiene los horarios del futuro, y ya no está la religión popular vendiendo porciones del cielo como hacían en la Edad Media, pues ya nadie tiene el cielo garantizado, solamente nosotros, solamente tú y yo. Pero los tuyos todavía no tienen esa garantía que nosotros tenemos. Nuestro garante es el Espíritu Santo. La Biblia dice que son las arras de nuestra salvación. Y como nosotros ahora mismo estamos convencidos totalmente de nuestra salvación, estamos seguros que cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero, después nosotros resucitaremos con ellos y nos iremos con el Señor. Y si estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados, como lo cantamos hoy, en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros nos iremos con Él. Como nosotros tenemos esa convicción, esa seguridad, Dios espera que seamos capaces de transmitirle esa seguridad a los tuyos. El reino de Dios es una obra del Espíritu Santo. Nuestro concepto de reino de Dios en las personas es en las relaciones. Cuando se establece el reino de Dios en las personas, se arreglan las relaciones, los hogares, las familias. Y cuando el reino de Dios se extiende en los tuyos, nosotros no solamente somos nosotros plenamente conscientes de que Él vendrá, sino somos capaces de transmitir y, mejor aún, impartir a los nuestros que Él vendrá, y entonces no los tomará por sorpresa. Entonces no dirán ellos: ¿qué pasó con mi familiar que ya no está en la tierra? Y hoy voy a tomar un texto muy fuerte, quizás el más fuerte de la palabra de Dios. Es Lucas capítulo 17, versículo 34, y quiero dejarlo hoy en tu corazón y en tu espíritu, porque habla de lo que será el rapto de la iglesia y habla concretamente de lo que pasará si nosotros no nos ocupamos de los nuestros, si tú no te ocupas de los tuyos. Porque tienes que saber algo: después del rapto de la iglesia no habrá una segunda oportunidad. Después del rapto de la iglesia no habrá un ¿qué hago ahora para ser salvo? Y la Biblia dice, y lo vamos a leer, es Lucas capítulo 17, en el verso 34, con respecto a los tuyos. Aquí una pista. Dice Jesús en todos los evangelios: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dice: en esto, iglesia, presta atención. Y dice Lucas 17, 34:
os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces note, habla de la relación más cercana de nuestra vida, habla del cónyuge y dice que en aquella noche dos personas estarán durmiendo en su cama, un esposo con una esposa, y el uno será tomado y el otro será dejado. Jesús advirtió de cómo será su venida y del riesgo que como creyentes tenemos. Quizás sea el riesgo más grande que existe. Y hoy quiero dejar una palabra grabada en tu corazón. Unas personas serán tomadas y las otras serán dejadas atrás. Después de la Biblia, el libro más importante que existe es El Progreso del Peregrino. Fue escrito por un señor en 1500 que habla del camino del peregrino hasta entrar al cielo. Después de eso, hubo unos 200 o 300 años de silencio y el libro más conocido se llama así, Dejados atrás. De hecho, 20 películas se han hecho basadas en el libro Dejado atrás. Y es una ampliación del verso 34 de Lucas 17. El momento en que el Señor viene y una persona se va y una persona se queda. No sé usted qué siente por su esposo. Yo al mío lo amo. En 15 días cumplo 28 años casada con él. Fuimos 2 años amigos y 2 años novios. Es decir, que llevamos juntos 32 años. Y yo quisiera que cuando el Señor venga, los dos seamos tomados. Realmente le pido a Dios toda mi vida que nos ayude. Pero soy la segunda hermana de 5 hermanos. Tengo 2 cuñados y 3 cuñadas. Y 2 personas que tuvieron hijos con mis hermanos y ya no están en sus vidas, pero están en las vidas de mis sobrinos. Y tengo 8 sobrinos. Solo ahí, esa es mi casita, esa es mi casita chiquita. Pero mi madre es la mayor de 8 hermanos. Y sus 7 hermanos tienen cónyuges y son más fértiles que el Nilo. Todos tienen de 3, de 4 y de 5 hijos. Y mi padre es el mayor de 2 hermanos. Uno está en el cielo, su hermano menor, y su hermana está en la tierra. Ellos también con sus cónyuges tienen 4 hijos. Y esos 4 hijos, 2 de ellos ya tienen de a 2 hijos. Solo en ellos, solo en mi familia nuclear y mi parentela, aún no mi familia extendida, son 100 personas. Son 100 personas que todavía hay personas que consumen drogas, que todavía hay personas que consumen alcohol, que todavía hay personas que no han aceptado a Cristo como Salvador. Y si la trompeta sonara hoy, unos serían tomados y los otros serían dejados. Y no sabe cómo me duele. Realmente con algunas personas tengo mucho compañerismo, con otras personas no. Con los que te digo parentela, con los primos muy pequeñitos, ahora viven en otros países, no tengo ni idea. A veces me avergüenzo con el Señor porque ni siquiera sé cómo se llaman, y en mis listas de oración he tenido que hacer la llamada a una persona para que me diga su nombre. Pero Romanos capítulo 9, en el verso 1 dice esto que yo quiero poner en tu corazón. El apóstol Pablo dijo con respecto a su familia extendida, dijo, voy a leerlo contigo con todas sus letras, porque yo no sé si nosotros tengamos este mismo sentir, pero dice esto: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los tuyos. Y él dice, Señor, si me maldices a mí, yo me pierdo. Prefería perderme yo a que se pierdan los míos. Yo cuando escucho eso digo, no sé si uno es capaz de decir algo como eso. Realmente es que Pablo no estaba loco. Él era loco por el evangelio y él realmente amaba a las personas. Y note, está diciendo los que son mis parientes según la carne, a los que me unen lazos de consanguinidad. Y él dijo, ay Señor, si quieres a mí. Moisés había dicho eso. Moisés había dicho, ráeme a mí del libro de la vida, pero no a estas personas. Y no eran familia,
eran el pueblo que Dios usó para que sacara de Egipto. Entonces quiero decirte algo que grabes en tu corazón. Él se llevará a unos y dejará a otros. Y no porque Él haga acepción de personas, porque Él no hace acepción de personas. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 dice, en Él no hay acepción de personas. Pero la Biblia dice que Él no puede llevar a alguien que no esté preparado. Y como todos hemos sido advertidos, para todos es este llamado. Isaías 55 verso 6 dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado y llámalo en tanto que está cercano. ¿Qué significa? Que un día no va a poder ser hallado y que un día no va a estar cerca. Y si pensamos solamente hoy en nuestra familia nuclear, las personas que están bajo tu techo se van a ir con Él. Tus 4 hijos, tus 2 hijos, tu hijo, tu único hijo se va a ir con Él. Es algo fuerte. Le decía a los servidores, estaba compartiendo con Florito, que cumplió años esta semana, Dios lo bendiga. Y cuando Abby se acerca a una persona, Abby es la niña, se la queda mirando, le compartía a los servidores en nuestra reunión al final, y se acerca a uno y si lo ve triste, le mira con la ternura más grande que existe en el corazón y le dice, estoy aquí. ¿Ahora quieres orar? Jesús está aquí, solo que tiene 2 años. Yo tengo 50. Y no siempre le digo a las personas, estoy aquí. ¿Necesitas algo? Y Abby después les dice, papito, Jesús está aquí. La solución única es orar. Pero lo comprendió a los 2 años. No, su mamá ha hecho la tarea. Es profesora de escuela dominical. Tus niños están en buenas manos. Pero quiero decirte algo. Será un día normal. Será un día donde la gente estará trabajando, donde la gente será estudiando. Será un día donde nadie esperará un previo aviso. No hay señales para el rapto de la iglesia. Será, dice la Biblia, regresemos a Lucas capítulo 17 verso 26 al 30, con 2 características. Tú lo vas a leer allí. Lucas 17 26 dice, como los días de Noé, y dice cuáles son las características de los días de Noé. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, que su única preocupación era lo social. No les preocupaba nada más. Pero los siguientes versículos dice, será como los días de Lot. En los días de Lot dice, comían, bebían. Estoy leyendo Lucas 17, verso 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora voy a darte los textos para que tú los estudies en la casa. Como en los días de Lot, lo mismo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Es decir, que su única preocupación, dice el verso 30, eran los negocios y la economía. Una generación marcada por lo social y vino el diluvio y no se dieron cuenta. Una generación marcada por lo económico y vino el fuego del cielo y no se dieron cuenta. Porque así será el rapto de la iglesia. La diferencia entre el diluvio y los días de Sodoma y de Gomorra es que Noé salvó a su familia. Pero Jesús fue muy claro. Y en el libro de Ezequiel el Señor dijo, pero en los postreros tiempos no será así. En los postreros tiempos no será así, porque los hijos de Noé no eran dignos de ser salvos, ni su esposa. Yo los salvé por amor a Noé, pero en los postreros días no será así. En los postreros días, si está Noé y Jod y Daniel, a quienes considero hombres íntegros, yo los salvo a ellos 3, pero a sus familias no. Tienes que ir a Ezequiel y leerlo. ¿Y por qué dice el Señor eso? ¿Porque no quiere a la familia? No. Porque la salvación es a título individual, pero la preparación es colectiva. Y es de lo que vamos a compartir en este día. La salvación es personal, tú y Dios y tú. Pero no significa que tú no puedas hacer parte de la salvación de los tuyos. Y la preparación para el rapto es colectiva.
¿Qué nos pide Dios por esto que está pasando? Nos pide una persistencia amorosa, porque tal vez digas, yo ya le prediqué a mi papá, yo ya le prediqué a mi mamá. ¿Qué tal si mi papá dice que él se va a morir en la religión popular? Es que tú no sabes, mi papá tiene en la casa 4 sacerdotes, 3 monjas, él es primo del arzobispo. ¿Y qué? Si no acepta a Cristo como Salvador, igual no va a entrar al reino de los cielos. Y yo quiero ser clara, porque la mayoría de las personas cuando hablamos de la venida del Señor y de conciencia maranata creen que somos nosotros los pastores los que les estamos cerrando los cielos a alguien. Perdónenme, la Biblia no la escribí yo y las reglas no las puse yo. Las reglas vienen del Señor. Y Él dijo, el que creyere y confesare al Señor Jesucristo, dice San Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el permiso de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios es un permiso. Y cuando el Señor le da el permiso a una persona de ser hijo de Dios, a su vez le está dando el permiso de entrar al reino de los cielos. Pero algunas personas que estamos acá tenemos hermanos inconversos. Yo tengo hermanos que, habiendo conocido al Señor, no están en el Señor. Y tengo primos, ni siquiera son inconversos, son impíos. Se encuentran en una relación de discordia con el Señor, porque la Biblia dice que el Señor está airado contra los impíos todos los días. Es decir, que cuando la persona que estuvo en el Señor se levanta cada mañana y ya no está en el Señor, Dios está airado con él. No es cualquier condición, creo que de todas las condiciones es la más difícil, porque cuando el pecador se levanta cada mañana está bajo la misericordia del Señor y él va a acatar al Señor. Y no es que Dios no vaya a tener misericordia del impío. Entonces déjame decirte 2 cosas. Tienes que asegurarte de que tú tienes tu atención en Jesucristo. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra vida y de nuestra fe. Bueno, énfasis añadido, autor y consumador de la fe, dice el texto. Pero tiene que saber algo. Si usted tiene conciencia maranata, tal vez usted pueda impartir a su familia conciencia maranata. Porque en el momento que el cuerpo sea transformado, en el momento que usted reciba el cuerpo de gloria, usted no va a recordar ni a su cónyuge, ni a sus hijos, ni a nada. La oportunidad que tiene para ser partícipe de la salvación de los tuyos es ahora. Porque en la transformación del cuerpo ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. El que se quedó, se quedó, y el que se fue, se fue. Y Jesús fue muy claro, y la palabra que quiero dejar en tu corazón es: los unos serán tomados y los otros serán dejados. Yo era muy chiquita cuando recibí conciencia maranata. Cuando el Espíritu Santo me bautizó a los 6 meses de haber acercado a Cristo como Salvador, es decir, hoy, hace 3 décadas, en ese momento empecé a soñar con el rapto de la iglesia todos los días. Claro, no tenía ni idea qué era eso. Soñaba que la gente gritaba, soñaba que las ciudades se destruían, soñaban que las personas lloraban a sus seres queridos y yo decía, ¿qué es eso? Y después veía que alguien pagaba el precio por eso. Quiero pedirte que te asegures de que tu atención esté en tu salvación y que nunca, dice Hebreos, descuides una salvación tan grande, porque la salvación no se descuida. Pero quiero pedirte que al recibir tu conciencia maranata se la puedas impartir a los tuyos. Tal vez, y vamos a hablar de eso en el siguiente servicio, no podamos comprender cómo nos ayuda tener conciencia maranata. Y tal vez una persona diga, ay, yo me preocupo cuando el Señor venga, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero si tienes solamente un hijo, tienes un esposo, tienes unos hermanos, tal vez sea una posición un poco egoísta pensar que tú ya la tienes clara y ya eres salvo y que no quieres contribuir a la salvación de otros. Pienso que quienes conocemos y en las familias nucleares todos sabemos los pecados de todos, y en la familia extendida a veces también. ¿No sería muy bueno que nosotros contribuyéramos a la salvación de alguien? Entonces, ¿cómo nos ayuda como iglesia, como familia, tener conciencia maranata? ¿Cómo? Bueno, primero, para poder garantizar que ninguno de los nuestros se ha dejado atrás. Para eso nos ayuda a tener conciencia maranata. Para garantizar que nuestra familia nuclear
nuestro cónyuge y nuestros hijos y las personas que viven bajo el mismo techo no se queden del rapto de la iglesia. Lucas dice 3 veces en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 34, 3 veces. Cuando Jesús dice, en verdad lo que le estoy diciendo es cierto, Él lo dice 2 veces. En verdad os digo. Pero Lucas dice 3 veces, les digo la verdad, unos serán tomados y otros serán dejados. Y otra vez dice, les digo la verdad, en otro contexto, unos serán tomados y otros serán dejados. Y después dice otra vez, unos serán tomados y otros serán dejados. Y ahí es cuando uno se preocupa y siente escalofríos y dice, Dios mío, solo en el contexto familiar, porque la primera línea es un contexto familiar y el más íntimo de los contextos familiares, el esposo, y dice, puede acontecer que 2 estén en la misma cama en aquella noche del rapto de la iglesia y el uno se quede y el otro se vaya. Dios mío, solamente en el contexto familiar, solamente en la casa. Y yo pido a Dios, ninguno se ha dejado atrás. Pero usted tiene que saber algo, sin una conversión genuina, sin una conversión real, sin un cambio de vida, salvo que el cuerpo sea entregado a padecimientos para que el alma se salve, y no voy a entrar en esos detalles ahora, algunas personas, cuando le preguntaron en 1 Corintios 5 por qué los padecimientos de ese cuerpo, dijo, porque ese cuerpo fue entregado a Satanás para que su alma se salve. Razón de muchas enfermedades, además, que los cuerpos padecen para otras razones, y nosotros no queremos ver eso en nuestras familias. Si hay una conversión genuina, si hay un amor real por Jesucristo, un amor que no lo cambia mi trabajo, un amor que no lo cambia mi estudio, un amor que no lo cambian los negocios. Cuando invitaron a la fiesta de bodas, 3 personas contestaron, yo no puedo ir. La primera dijo, yo no puedo ir porque estoy a punto de casarme. ¿Qué pecado es el matrimonio? Ninguno. Pero el Señor dijo, cerciórese que ese que me cambió a mí por su boda no entra al reino de los cielos. Después otra persona dijo, pero acabo de comprar una finca. ¿Qué pecado es comprar una finca? ¿En qué está pecando esa persona? Pero cambió al Señor por su finca. Y el Señor le dijo, cerciórese que el que cambió al Señor por la finca no entra al reino de los cielos. Una sola advertencia tiene la parábola. Los que fueron invitados y no aceptaron mi gentileza, mi generosidad y mi deferencia para con ellos, ellos no pueden estar en la lista de los invitados. Otra persona dijo, yo compré una yunta de bueyes, 2 bueyes. Bueno, no seamos tan baratos, no cambiemos al Señor por algo tan barato. 2 bueyes. Y nos convertimos en bueyes si en realidad cambiamos al Señor por los bueyes. Pero ¿qué es lo que esto significa? Que si usted y yo no nos sumergimos en el entendimiento de la conciencia maranata, si nosotros no tenemos claro que el rapto es real, porque te lo decía, ¿por qué las personas viven un evangelio a medias? El Salmo 115 lo dice. Porque tienen un Dios que no ve, tienen un Dios que no oye, tienen un Dios que no entiende, tienen un Dios que no palpa y que no huele, y los que lo siguen son iguales a Él. Pero usted y yo tenemos un Dios que está vivo, tenemos un Dios que es real, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene manos y palpa, que tiene nariz y huele, y que todo lo entiende y que todo lo sabe y que todo lo conoce. Y no podemos actuar con indiferencia frente a ese Dios. Solo si necesita una persona nuestra misericordia, todos debemos extender misericordia. Y una forma de extender misericordia es sumergirnos en la conciencia maranata y decirle, Señor, no estoy capacitado. Ayer tenía una lista de consejerías en otra ciudad y pensé que iba a tomarme 2 horas y me tomó 5 horas porque era el procesamiento del duelo. Y yo le decía a unas personas, yo no soy capaz de imaginarme la partida de mi papá. No soy capaz. O sea, realmente se los digo, mi amistad con mi papá viene desde la infancia y realmente digo, como dice mi sobrina pequeña, no me puedo imaginar la vida sin ti, abuelo. Y cuando a otras personas les toca imaginarse la vida sin su abuelo, sin su papá, sin su tío, la única cosa que lo hace llevadero
si se pudiera decir llevadero la separación, es la conciencia de que está con el Señor en el cielo y que es por un breve momento, como dice San Juan capítulo 13, porque cuando suene la trompeta, ese papá resucitará primero, tomará de la mano a su hija y a su esposa y los dos entrarán al cielo, porque el rapto de la iglesia también es un encuentro familiar. Y ahí están tus hijos abortados y los conocerás porque no lo conoces. Y no importa si el hijo fue abortado voluntaria o involuntariamente, allí están. Y la única opción que tienen todas las personas que abortaron es caminar con Dios, porque es la única forma. Cuando conozco a las personas y el Señor me dice, tienes 8 ojos, tienes 8 hijos, tienes 4 hijos, a veces le digo a una persona, ay, tienes 2 hijos en el cielo. Qué esperanzador, porque tú tienes una motivación más grande para ir al cielo, porque será la primera vez para ver a tu hijo, porque no lo conoces. Y yo me imagino a esos niños allá diciéndole al Señor, cuando viene mi mamá ya viene, ya casi traes a mi mamá. Y entonces el encuentro se dará en el rapto de la iglesia. Así que tenemos una esperanza real. Y si nos sumergimos en conciencia maranata, Lucas 24:31 dice, mirad también por vosotros mismos. Así que hay que sumergirnos en conciencia maranata, pero también hay que sumergirnos en la preocupación por nosotros mismos, que nosotros mismos seamos hallados salvos. Y esta es una preocupación impresionante, porque resulta que el apóstol Pablo dijo, siendo yo un heraldo, yo no me quiero quedar. ¿Qué tal yo le predique a todo el mundo y yo no sea hallado digno? Y yo digo, guárdanos, Señor, defiéndenos, Señor, ayúdanos, Señor. Pero se lo digo, lo más que me apasiona del rapto de la iglesia es saber que a los hermosos hermanos no he perdido a un ser querido. Mis abuelas partieron, pero mi cercanía con ellas era de amor, pero no de amor profundo. Cuando partieron ni yo conocía al Señor, ni tenía cercanía con ellas. Entonces su partida fue como que pesar para mi papá, pero no para mí, lo cual se lo digo con vergüenza, porque realmente no teníamos, cuando no tenemos a Dios, no tenemos esa preocupación por los nuestros que hay que tener, no la da el Espíritu Santo. Pero cuando llegué a esta casa, y por supuesto han venido partiendo personas, son 3 décadas, la primera persona que partió se me rompió el corazón, como usted no se imagina, casi me muero, casi no me levanto. Y papá me dijo una cosa que está en San Juan capítulo 13, si realmente lo amaras, estarías muy contenta de que está conmigo en el reino de los cielos. Y yo comprendí que cuando suene la trompeta, también me los voy a encontrar. Y no sabe la ilusión y la alegría que es para mí saber que los hijos que han partido se han graduado, están con papá en el reino de los cielos, y cuando nos encontremos, mi esposo tiene a su señora madre y a su único hermano. Mi esposo es el menor de 2 hermanos, su hermano mayor partió en COVID, en pandemia por COVID, y porque tenía un negocio público, y de repente se va a encontrar con ellos. Y cuando piensas en ese consuelo de amor, tienes que pensar en ti mismo, porque para encontrártelos tienes que ir al cielo. Entonces, si vas para otro lado, no te los encuentras. Y todos los que estamos aquí sabemos que solamente hay 2 caminos: un camino unidos a Él o un camino separados de Él. Y los que estamos aquí vamos para arriba, nos vamos a unir con ellos. Pero quienes no van a ver a sus seres queridos. Qué bueno será para ti, Florecita, encontrarte con tu padre. Será un regalo muy lindo, muy especial. Entonces la misericordia nos ayuda a entender que si nos sumergimos en conciencia maranata y nos preocupamos por nosotros mismos, Lucas 24:31, mira también por vosotros mismos, que tu corazón no se cargue. Y la palabra que usa Lucas es, y Lucas tiene un muy docto vocabulario, glotonería y embriaguez. Otra vez las 2 mismas cosas caben en el área de lo social y caben en el área de lo económico. Y dice, mire, no se preocupe sola por eso, porque si usted cae en los mismos errores que los de Noé, se puede perder. Pero si cae en los mismos errores que los de Lot, también se puede perder. PDT dice esto. PDT dice en ese mismo texto, Florecita, dice, por esto no podrán pensar claramente y el final los agarrará por sorpresa. Nueva Traducción Viviente dice, ese día será como una trampa y los agarrará desprevenidos. Qué cosa tan fuerte. Cuando me encuentre al traductor, es amigo nuestro, ha estado acá en la casa enseñándonos de PDT, y le digo, oye, ¿por qué escribiste eso? Si en mi mente, le decía a mi esposo ayer,
Ayer me sacó el ultragozo con el que pienso en el rato, en el encuentro familiar, porque ahora entiendo la otra cara de la moneda. Porque para mí, para ti y para los tuyos es el encuentro, es la gloria, es la victoria, es la fiesta. Pero para quien se ha dejado atrás es una trampa. Y nunca lo había visto así. Y le dije, Señor, ahora entiendo por qué el Padre Nuestro termina: mas líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Y creo que hago el Padre Nuestro casi todos los días como sendero de oración, es decir, una línea de cada oración por todos los días, no rezando, sino orando como sendero de oración, porque quienes van a orar sin sendero de oración, sin saber por qué van a orar, sin cuaderno de notas, se despiertan al rato después de quedarse dormidos o después de estar pensando por qué oro. Pero yo voy a orar con sendero de oración. A veces es el Padre Nuestro, pero le decía al Señor después de escuchar que si el rapto de la iglesia o es el más dichoso día de la vida para quienes nos vamos, o es el gran problema de los que son dejados atrás, vamos a tener que orar y orar y orar por ser librados. Así que te lo quiero decir de una manera muy especial. Solo así y solo así, sumergiéndome en conciencia maranata, preocupándome por mí mismo y por mi propia salvación, voy a poder impartir a los míos, a los tuyos vas a poder impartirles conciencia de Dios. Voy a decirte unas cosas que puedes hacer. Por eso este mensaje se llama: por los tuyos recibe conciencia maranata. Pero el verso 34 de Lucas 17 dice: pero al preocuparte por los tuyos, no vayas a dejar de despreocuparte por ti, porque tú eres el primero de esa lista. Entonces, el rapto de la iglesia es un evento individual, pero la preparación es colectiva. El rapto de la iglesia serás tú y Dios siendo transformado en el cuerpo de gloria. ¿Conoces el cuerpo de gloria por el monte de la transfiguración? Cuando Jesús vio su cuerpo de gloria y Moisés y Elías vinieron a acompañarlo. Cuando seas transformado, porque la Biblia dice que en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Este cuerpo, que es el que nos hace pecar en muchas ocasiones, también nuestra alma se irá, recibiremos el cuerpo celestial y subiremos. Los muertos resucitarán primero y los tomaremos de la mano, a tu abuela, a tu tío, a tu padre, a tu hijo que está en los cielos, y nos encontraremos con él. Entonces, asegurémonos de dos cosas: de estar listos nosotros y de enseñar a nuestra familia está lista. Entonces quiero dejar tres cosas en tu corazón. La estabilidad emocional es importante para impartir estabilidad emocional a nuestra familia. Es importante recibir estabilidad emocional. Es importante recibir, segundo, seguridad de salvación. Si tú tienes estabilidad emocional, si tu vida no es una montaña rusa de emociones, cuando le hables a tu familia del rapto de la iglesia, ellos lo tomarán como cierto. Pero si tú no eres una persona establemente emocional, las personas que te escuchen lo van a tomar como una fábula, como es que él es todo exagerado, como es que él se ahoga en un vaso de agua, como es que lo que piensen de ti. Pero si ellos piensan de ti que eres una persona estable emocional, sabrán que es en serio, muy en serio lo que tú les estás diciendo. Y lo segundo es que tú tienes que tener seguridad de tu propia salvación. Seguridad de tu propia salvación. Yo no pienso en el rapto con temor. Yo no pienso en el rapto con tristeza. Yo no pienso en el rapto con, ay, ¿qué tal que nos quedemos? No, yo tengo seguridad de salvación. Pero la Biblia es clara, dice: el que piense que está firme, tenga cuidado que no caiga. No me puedo confiar, no puedo caer en la falsa confianza de que nunca voy a pecar, porque simplemente mientras participemos de esta carne, la tentación va a estar presente. Y lo que podemos hacer es orar y orar y orar. Ahora, lo tercero que tenemos que hacer es hablar con las personas del rapto de la iglesia. Y cuando lo hagamos, no lo hagamos desde una forma teológica, sino lo hagamos desde el amor, donde le digamos a una persona: la verdad, fue la primera película del rapto que yo vi, además dura media hora. Si las conoces, el Ministerio Billy Graham tiene 300 películas que hoy ya están muy viejitas, pero no existe nada como ellas. Y es un muchacho que es ciclista
que es el único en su casa, su familia tiene dos hermanos, un hermano chiquito, una hermanita mediana, adolescente, y él entró a la universidad y todavía es en cassettes. El papá es muy rico, domina el mundo, entonces él cree que no necesita a Dios. Y cada vez que él va a hablarle a su padre del evangelio, su papá le dice que no, que nada que ver con el evangelio, pero él empieza a soñarse con el rapto todos los días. Todos los días. Y entonces habla con su pastor y el pastor le dice, por favor, háblales del rapto, porque el rapto ya va a venir. Cuando el rapto sucede, efectivamente él piensa que es un sueño y él les ha dejado una grabación a su papá, a su hermana adolescente que se quedó, porque cuando le dijo al papá, es que mi hermano mayor dice, y el papá le dice, ay, tu hermano que piensa en tonterías, ¿tú por qué le crees a él? Y la niña no sabía si hacerle caso a su hermano o hacerle caso a su papá, y también se quedó la mamá. Se fue solamente él con su hermanito menor, porque recuerde que los niños menores de 7 años, ellos tienen una garantía de salvación por su conciencia que los defenderá. Entonces, cuando pienso en eso, la canción de esa película dice, yo solo quiero verlos allí. Y desde entonces, porque yo la vi hace 3 décadas, la guardo en mi corazón, y cuando una persona se enoja cuando le estamos predicando el evangelio, yo solamente le digo, es que yo quiero verte en el cielo. Yo quiero verte en el cielo. Yo quisiera pasar la eternidad contigo, y la única forma de que tú y yo estemos en el mismo lugar después de que todo esto acabe es si tú aceptas a Cristo como Salvador. Algunas personas se van a enojar, algunas personas no lo van a comprender, pero desde el amor tú les vas a decir, yo quiero verte en el cielo. ¿Qué tienes que decirle? Algo muy especial. La base de tu compromiso con tu familia son 3. Hay una sola forma de predicarle a la familia y es con coherencia. Es la única forma de predicarle a la familia, es con coherencia. Si tú les dices a tus hijos una cosa con la boca, pero tus acciones hacen otras, ellos no te van a creer. Si tú les dices que Dios es real y tu vida les muestra que Dios es real, ellos van a creerle a Dios. Es la razón por la que yo estoy aquí hoy. Yo acepté a Cristo hoy, hace 3 décadas. Mis padres llevaban 2 años en el evangelio, mi esposo un poquito más de 2 años. Mi madre me predicaba todos los días. Mi papá y mi mamá caminaban casi con invalidez. Mi mamá me hablaba con el amor y con la característica de su vida, que es una forma de ser cortés, amable, con una capacidad profunda de perdonar. Yo todavía no alcanzo esa capacidad que mi mamá tiene de perdonar. Y estábamos trabajando profundamente en el Señor. Cuando mi mamá me abría las escrituras, porque jamás me dijo palabras que salieran de su boca, siempre me decía, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Yo la molestaba y yo le decía, pareces un testigo de Jehová, pareces basquetbolista, atacas, persigues y no dejas. Y yo no se imagina cuántas displicencias tuve con mi mamá. Pero un día abrió Job 22:21 delante de mis ojos. Dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás plata. Eso fue lo único que yo entendí. Déjeme decirle que fue lo único que yo entendí. Después dice más cosas, tendrás amistad con Dios, tendrás bendiciones, pero tenía 20 años y entonces tenía grandes sueños y grandes metas y grandes expectativas. Y entonces estaba en la calle y le dije al Señor, si tú eres real, entonces yo no voy a trabajar nunca más en San Victorino, sino yo tendré los almacenes allá donde tú los pones. Ese mismo día, una señora dueña de un local me llamó y me dijo, cristiana evangélica de la iglesia donde yo comencé mi caminar, me dijo, es que es para ti. Yo en realidad me pellizcaba y decía, ¿será que esto es real? Y comprendí que Dios era real, pero quien me hizo a mí el evangelio real fue mi mamá. Mi papá empezó a dejar de gritar. De repente las deudas comenzaron a irse, muchos problemas comenzaron a irse, y en la primera vigilia que mis padres fueron, mi casa sonó por todo, retumbaban las tejas, los pisos, las ollas volaban por la cocina y la brujería se fue de nuestras vidas. Mi papá volvió a enderezarse, mi madre volvió a enderezarse, no volvieron a estar enfermos. Mi papá se rejuveneció 20 o 30 años como usted lo conoce hasta ahora. El próximo fin de semana estarán aquí con nosotros en la campaña de la familia y yo vi que Dios era real. Con coherencia su familia va a llegar a Cristo. Con coherencia su familia va a llegar a Cristo. Pero hay una segunda manera de predicarle a la familia y no se vale todo. Hay que ser siervos prudentes y fieles. Ahí mismo, en Mateo 24, quisiera que lo busques conmigo, en el verso 43
y este es un llamado a los padres de familia, es un llamado también a la coherencia. Y Mateo 24, quiero decírtelo en los últimos minutos de esta reunión, en Mateo 24, este versículo tocó mucho mi corazón porque es para cada persona y lo voy a leer contigo. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia, versículo 43, supiese a qué hora de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Padre de familia, si la autoridad de la familia es el varón, es impresionante. Padre de familia, tienes una responsabilidad impresionante con respecto a la venida del Señor. ¿Sabe qué le dice Dios? Usted es el que tiene que modelarle el evangelio a los suyos. Usted es el responsable de que en su casa no se quede nadie. Me preocupé por ustedes, varones. El próximo sábado a las 3 de la tarde hay una reunión para ustedes con el pastor Adrián del Ministerio Redención. El Ministerio Redención se caracteriza por la ayuda a los varones y a los hogares. Varón, no se lo pierde. Y cuando leí esto, dice, te responsabilizo a ti de no dejar minar su casa, y lo dice 2 veces. En la primera parábola de Mateo 24 dice padre de familia, en la segunda parábola dice a quién siervo fiel Dios puso por autoridad de esa familia. Entonces, hombre o mujer que Dios haya puesto por autoridad de una familia, lo responsabiliza a Dios de la venida del Señor por los que están en su casa. Yo dije, ay Dios mío, sentí un agradecimiento de ser segunda hija y no ser cabeza de hogar. Profundo, porque le dije, Señor Dios mío, cuánta responsabilidad. ¿Y qué les dijo Dios a ellos? Velen, sean prudentes y sean fieles. 3 palabras, velen. Velar es vigilar. La vigilia comienza a las 6 de la tarde. Por más que ores a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, la vigilia comienza a las 6. Velar es pasar orando de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 o de las 3 a las 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias de la noche. Y es cuando Dios dice, velaste, es que vigilaste, estuviste alerta, estuviste despierto y fuiste un siervo fiel y prudente. ¿Cómo es un siervo fiel y prudente? Que te ven orar, que te ven ayunar, pero también te ven cambiar. Te ven cambiar. Necesitamos que te vean cambiar, porque necesitamos que la transformación produzca el cambio. La transformación produzca el cambio de los otros en tu hogar. Voy a decirte algo que es muy fuerte. Todo el mundo busca inconsistencias en tu fe. Todo el mundo. Para poder decir, él también toma, él también es grosero, él no ha cambiado. Pero no importa cuántas inconsistencias pueden ver las otras personas, tú tienes un testimonio delante de Dios y tu testimonio Dios lo va a defender. Y tu testimonio va a ser claro delante del reino de los cielos. ¡Qué bendición! Que el testigo fiel y verdadero es Dios. Nosotros tuvimos unas circunstancias con mi esposo jurídicas y estábamos acá en una reunión de servidores y Vicente predicó acerca en esa reunión de que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Yo me paré, me fui para la casa a gritar, me arrodillé y le dije, ¿qué me afana? ¿Qué me afana? Si el testigo fiel y verdadero es Jesús, tú ya la tienes segura, porque Él te va a defender. Pero además tenemos un abogado defensor. Y cierro con esto. Haz de Cristo el centro de tu vida. Si tu vida gira en torno a Cristo, no en tu estudio, no en tu trabajo, no en tu economía, no en tu salud, no en lo social o en lo económico, como dice, si tu vida gira en torno a Cristo, tus familiares lo sabrán. Tus familiares lo sabrán. Yo respeto a todas las personas, sé que los procesos son diferentes, pero yo vi en mi casa una transformación inmediata. Mi familia no dijo, tomamos un cigarrillo, vamos a fumar, 2 y ya 3 y cuando ya sea 0 es que cambiamos. No, un día, hace 3 décadas, no volvimos a tomar un trago. Jamás volvimos a pisar una discoteca, un bar, una cantina. Jamás en 3 décadas permitimos que entrara una botella de alcohol por nuestra casa. Tal vez en algún día de su vida mi papá había ido a un billar o a un esferódromo. No sé si en su vida pisaría un casino, yo no lo sé, con estos ojos no lo he visto jamás.
pero jamás. Como familia experimentamos algo muy difícil con los casinos. Mi papá ayudó a crear a 2 niños. Un niño se llamaba Edwin, ambos están en el cielo, eran muy chiquitos. El uno tenía como 28 años y el otro como 18. El que iba a los casinos era el de 28, pero un día fue a buscar al casino porque era muy tarde y su mamá le mandó. Su mamá está viva y su papá también. Y su mamá les mandó. Por un problema en ese lugar, atentaron contra el niño grande, que él está vivo. En ese momento, que no sé cuándo fue, tenía 28 años. Pero la persona que atentó mató al niño que tenía 18. Y nosotros guardamos eso en el corazón porque ellos crecieron con nosotros. Mi mamá los amó mucho, eran hijos de una empleada, pero estuvieron cerca a nosotros. Y yo ya estaba acá pastoreando cuando me dijeron que el niño pequeñito, que cuando aprendió a hablar me decía, amorchito, había muerto. Para mí fue muy difícil. Y cuando pregunté qué había pasado, mi padre me compartió eso. Entonces, como familia, del alcohol, los vicios de este mundo, las diferentes cosas, las dejamos en ese momento. Todo el pecado no, pero quiero de verdad dejar una promesa en tu corazón, que necesito que conozcas las 2 caras de la moneda. Creo que la iglesia de Jesucristo ha hecho una mala interpretación de Hechos 16:31. Sé que lo saben de memoria, pero por los que no lo saben lo voy a poner ahí. Y cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Él le contestó, a un hombre inconverso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo que hemos hecho una mala interpretación porque la gente piensa que la salvación es colectiva y que si su abuelo es cristiano va a ser. Pero tengo que decirle a todos los hijos que sus padres son cristianos, el evangelio es heredable, es a través de un legado, pero no significa que tú puedas ser nieto de Dios. No, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y si bien tú crees, tu casa será salva por tus oraciones, cada persona tiene que hacer su aceptación individual. Así es el sionismo. El sionismo dice que cuando Jesús le muestra las heridas a los judíos, todos serán salvos. Pero deben hacer lo mismo que usted y que yo, aceptar a Cristo como Salvador. No serán salvos única y exclusivamente por ser judíos, serán salvos por aceptar a Cristo como Salvador. Entonces tengamos esa claridad. Si bien tú tienes familia extendida a la que tú no tienes el espacio de predicarle porque viven en otra nación, déjeme decirle que Dios les predicará. Déjeme decirle que Dios encontrará una persona que les hable. Yo clamo por los Gamaliel, esas personas que son puestas en la vida de nuestros seres queridos para que les prediquen el evangelio. Mi esposo oró por su hermano durante 25 años. Y Dios nos puso, el local donde tenía su empresa era de una señora cristiana. Después ella empezó a pastorear y nosotros los entregamos allí. No sabe lo que yo sentí después de 25 años. Cuando yo levantaba el teléfono me decía, hola Viviana, ¿te tomas una? Porque bromeaba con esas cosas. Te invito a misa, vente para hacer no sé qué, y todas las bromas que tenían que ver. De repente un día levanté el teléfono y me dijo, pastora, ¿cómo le va? Yo quedé como Daniel, 1 hora en silencio. Dios mío, Dios es real. A la siguiente semana vino y se casó, se bautizó. Y déjeme decirle algo, su esposa está allí al aire en este momento. Yo jamás creí que él iba a partir de este mundo. Cuando yo le prediqué que se casara por tener su vida en orden, y cuando le dije que se bautizara y le insistí como no se imagina usted, no pensé que él no iba a estar en este mundo. Pero ahora sé que no nos vamos a ver sino por un poquitico de tiempo, y que cuando suene la trompeta nos vamos a poder encontrar, y que lo que no disfrutamos en esta vida vamos a tener 1000 años para disfrutarlo en Jerusalén. Entonces falta poco para eso, pero te lo cuento. Cuando pensemos en esas personas, sí, es cierto, pero la salvación es a título personal. Entonces, cuando la bandera de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa salga, tienes que saber que es válida solamente para quien nunca le hayan predicado el evangelio. Pero si le predicaron el evangelio y lo rechazó, y no lo rechaza solamente por no venir a la iglesia, lo rechaza por venir a la iglesia y conseguir y continuar su vida de pecado.
porque puede que vengas. Y la Biblia dice: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y mi esposo y yo no tenemos el permiso de echarte fuera. Pero Dios sabe en qué cuentas estamos con Dios. Y si llevas 10 años en el Señor, 20 años en el Señor, y tu pecado sigue siendo el mismo, y tu forma de hablar sigue siendo la misma, y tus pensamientos siguen siendo la misma, nosotros no te vamos a decir qué hacer con tu vida, porque las reglas no las ponemos nosotros. Pero cuando la trompeta suene, nos llevaremos sorpresas. Y si te encuentras un sacerdote en el cielo, y si te encuentras un mormón en el cielo, y si te encuentras un adventista en el cielo, porque en su lecho de muerte reconocieron su error y aceptaron como el ladrón de la cruz al Señor Jesucristo, porque Él es grande en misericordia, lo leímos en 2 de Pedro, y es paciente y no quiere que ninguno se pierda. Y si no hay en el cielo una persona que estuvo todos los días jugando a la salvación y salía de la casa de Dios para los lugares de pecado, y salía de la casa de Dios a tomar, y salía de la casa de Dios para misa, realmente no entendió el evangelio. Y si alguien no entiende el evangelio y diluye el evangelio y tiene un evangelio no puro, pueden pasar cosas en su vida. Por eso, cuando el Señor nos instó a recibir conciencia maranata, nos está instando a sumergirnos en el rapto de la iglesia, entender que será a cualquier momento, a preocuparnos por nosotros mismos y cuidar con temor y temblor nuestra salvación, pero también a preocuparnos por los nuestros. Sé que hay alguien acá que ama a su papá, sé que hay alguien acá que ama a su mamá, sé que hay personas aquí que aman a sus hijos. También sé que hay personas aquí que contra todo pronóstico aman a su suegra y a sus cuñados. Pero tenemos que pensar, recuerda, la Biblia dice que veamos a la suegra como una segunda madre. ¿Cuándo va a pasar eso? Que veamos a los ancianos como padres y los respetemos. Que veamos a todos los jóvenes como hermanos menores. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando llegué a esta casa, Dios me dijo: te regalaré este gremio de personas. Y entonces empezamos a orar por un gremio concreto de personas. Cuando llegó la primera persona de ese gremio, su esposo le apuñaleó. Era un gremio muy difícil. Y cuando él le apuñaleó y le pegó, y fue muy difícil, realmente yo era muy chiquita en el evangelio y me costó mucho disculpar al Señor por hacerle eso a la que era su propia esposa, con la que tenía 4 hijos, y a mí me dolió muchísimo. Pero cuando me arrodillé, el Espíritu Santo me dijo: tengo 2 hermanos varones. Si fuera Luis Enrique, si fuera Andrés David, no te rendirías. Y desde entonces quiero no rendirme con ninguna persona, y es la invitación que vine a hacerte hoy. No te rindas, no te rindas. Yo siento mucho dolor por tu hermano, que el Señor lo encuentre en una cantina, en una discoteca, en un prostíbulo, en un casino, porque la Biblia es clara: quiénes heredarán el reino de los cielos y quiénes no. Y yo todavía tengo mucha familia que participa de eso y de cosas que ni aún se nombren entre nosotros, pero tengo un Dios vivo y tengo un Dios real, y mientras haya vida, hay esperanza. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.